Muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de los martes de la Universidad Abierta de la Tercera Edad, UNI3 Colombia. Esta semana hemos tenido varias actividades muy interesantes y vamos a tener otras también muy interesantes. El día lunes festivo, tuvimos la oportunidad de hacer la premier de la primera parte del taller que dictó el profesor Jesús Franklin Pedreros el 18 de mayo en la ciudad de Bogotá. Se hizo la premier de la primera parte el lunes festivo a las 10 de la mañana. A estas alturas llevamos un poquito más de 24 horas. Ese video lo han visto más de 600 personas. Entonces, pues es un proceso muy interesante. Igualmente, ayer lunes festivo, por primera vez tuvimos una actividad un lunes festivo. A las 7 de la noche tuvimos un encuentro por Zoom con el profesor Jesús Franklin, que pudo resolver muchas de las dudas que tenían los participantes y nos dio muy buenas indicaciones. Ese video va a estar también disponible, yo creo que por ahí a partir del miércoles. Ya también hay más de 20 personas que se inscribieron en menos de 24 horas al taller del profesor Jesús Franklin Pedreros. Igualmente, el día de ayer se activó, se presentó, todavía no hemos hecho el lanzamiento, pero ya está disponible el video promocional del taller Vivir para Contar, a cargo de la profesora Beatriz Janet Navas. Es otra de las opciones que ustedes tendrán durante el segundo semestre para cursar en UNI3 Colombia. Quiero que conozcan ese video, entonces las invito y los invito a conocerlo. Mi nombre es Beatriz Janet Navas, soy escritora. Quiero invitarlos en nombre de UNI3, Universidad para Adultos, a tomar el curso gratuito de literatura. El objetivo es brindar a los participantes las herramientas para que se familiaricen con cada uno de los elementos básicos que nos permiten escribir. Se hará en un lenguaje sencillo, de manera que nos quede fácil comprender todo eso que a veces nos lo enseñan como en griego, y aprovechar la experiencia y sabiduría que acumulamos para crear nuestros propios textos. ¿Eres una persona mayor de 50 años? ¿Te gusta la literatura? ¿Has soñado con ser escritora o escritor? La Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia, te brinda la oportunidad de cumplir su sueño. La escritora Beatriz Janet Navas, ganadora del Premio de Novela SEAVI Premio Nacional de Cuento Historias en Yo Mayor, le guiará de manera sencilla y amena, y así podrás iniciar tu carrera como escritora o escritor. Los mayores adultos tenemos las condiciones. Es hora de que dejemos volar nuestra imaginación, de que seamos nosotros mismos y de que cumplamos nuestros sueños. Nunca es tarde para escribir ni para empezar. Inscripciones abiertas hasta el 15 de julio de 2024. Iniciación del aula taller, sábado 27 de julio de 2024. UNI3 los espera. Muy interesante, ¿verdad? La escritora Beatriz Janet Navas es una escritora que venía desarrollando su actividad profesional como abogada muy exitosa y de pronto tomó la decisión de volverse escritora. Ya ha logrado obtener varios premios, uno de novela, otro de cuento y uno de poesía, una mención de honor de poesía. Y la literatura tiene una ventaja y es que le transforma a uno la vida, le permite entender de otra manera
su entorno, valorar la existencia en todas sus dimensiones y lo obliga a uno a analizar y encontrar la esencia de muchas cosas que uno de pronto, si no se mete en esa tarea de crear y escribir, pues no lo logra. Ella es un ejemplo vivo de que nunca es tarde para empezar a escribir. De hecho, ella es ejemplo de eso. Va a ser muy interesante. Próximamente vamos a hacer unas entrevistas con las personas que van a estar animando las aulas taller el próximo semestre. El día lunes próximo también, vamos a ver si lo hacemos en horario más bien de 7 de la noche. Estaremos estrenando la segunda parte del taller que realizó el profesor Pedrero. El día 22 de junio viene a Bogotá el profesor Carlos Niño. Él va a hacer un taller de terapia a partir de la danza y del conocimiento del cuerpo y nos va a contar un poco cómo va a ser el aula taller. Este es como la apertura, como el escenario para que nos cuente cómo va a ser el aula taller que él va a animar también durante el próximo semestre. Entonces yo les voy a estar dando información a los que viven en Bogotá, así como hicimos con el profesor Franklin, para que la última semana pero ya les advierto para que el día 22, que es un sábado, vamos a hacer el taller, yo creo que en el colegio, en la sede de Unitres. Entonces, para que se empiecen a descongestionar su agenda y no se comprometan para el día 22. Esta semana vamos a visitar el municipio de Silvania. Vamos a ir por invitación de la señora Rosmira Henao. Vamos a estar el día jueves en el municipio de Silvania conversando con el secretario para el Desarrollo Social y Comunitario. Entonces, pues allá estaremos muy, muy tiesos y muy majos, atentos a explicarle a la administración cuál es nuestro proceso y cómo podemos contribuir, podemos sumarnos a la tarea que ellos tienen de desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mayores como lo hemos venido planteando. 25 de junio, hoy estamos a 4 de junio, nos quedan 20 días para terminar nuestra aula taller. Realmente nos quedan 5 sesiones. Hoy estamos en el capítulo número 30. Entonces, nos quedan 5 sesiones para terminar. Vamos a tener una sesión de presentación de los trabajos que ustedes han hecho el día 29 de junio, que es un sábado. Vamos a hacer una premiere de varios videitos donde van a estar ustedes como protagonistas con todas sus actividades que han realizado. Y la ceremonia de acreditación va a ser el día 6 de julio. Todavía no hemos decidido si vamos al eje cafetero o la hacemos en Bogotá. Dependerá de que podamos resolver algunos temas logísticos que ya estamos consultando. Bogotá hubo pues la decisión de que si se hace en el eje cafetero, nosotros en Bogotá contratamos un bus y vamos hasta allá a compartir con todos los que puedan llegar de Medellín, los que puedan llegar del Valle, los que puedan llegar del Tolima, del propio eje cafetero y los que quieran subir de otras partes, del Cauca, de la costa, de los Santanderes, de Boyacá, que les queda muchísimo más lejos, pero bueno, son bienvenidas y bienvenidos a ese espacio. Iniciamos la jornada de inducción del próximo semestre, va a ser el 27 de julio y las próximas aulas taller estarían haciendo su presentación el 3 de agosto. Vamos hasta el 18 de noviembre, son 16 semanas, y la certificación del segundo semestre va a ser el 7 de diciembre. Entonces ya tenemos nuestras agendas listas. Este semestre que viene ya van a tener varias opciones, no como este que solamente tenían un aula taller disponible, que es esta de promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, el tema de hoy es un tema sumamente interesante. Nos plantea el derecho a la accesibilidad, que es del verbo acceder, que es de poder ingresar, poder entrar, y la movilidad personal. Entonces, de las personas
adultas mayores, de las personas mayores. Está establecido en el artículo 26 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a mirar ese tema, que es un tema, pues obviamente muy moderno, porque realmente desde prácticamente este siglo, de pronto la última década del siglo anterior, es que se empezó a pensar en cómo pueden las edificaciones construirse cumpliendo con unos requisitos que le permitan a las personas mayores, pero también a las personas que se encuentran en condición de discapacidad, el acceso a ciertos lugares y la movilidad por la ciudad. En el campo rural el tema es más difícil, pero igual en los pueblos, en los núcleos poblados, pues hay que cumplir con algunas condiciones para que las personas que están, por ejemplo, en silla de ruedas o las personas que tengan dificultades para movilizarse, dificultades en la movilidad, puedan acceder. Vamos a ver qué nos dice la primera parte de este artículo 26 de la Convención Interamericana. Mucha atención, ahí va. Artículo 26. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su movilidad personal. A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Nos está diciendo la Convención que tenemos derecho al acceso a muchos lugares y que para poder acceder deben haber condiciones adecuadas. Por ejemplo, vamos a ir a un museo. Ese museo tiene que tener por lo menos rampas para poder acceder de manera descansada. Hay espacios donde lo importante son, por ejemplo, las escaleras. Entonces, pues, ese es un camino que lo pueden hacer perfectamente las personas jóvenes y saludables. Pero las personas que estén enfermas o que estén en condición de discapacidad, o las personas adultas ya entradas en años que no tengan una buena condición física, pues también tienen derecho a acceder a esos espacios. Entonces, se les ha pedido y se les ha dado unos plazos a esas instituciones para que tengan rampas, para que construyan ascensores, para que construyan diferentes medios que garanticen la accesibilidad de las personas. En Bogotá algunos buses tienen, los de Transmilenio no tienen problemas porque uno entra por una rampa y entra a nivel. Pero las rutas alimentadoras hay unas que tienen un dispositivo para que puedan subir las sillas de ruedas, las personas que no, porque eso garantiza el acceso de las personas, en este caso en condición de discapacidad, no solamente las personas adultas, sino las personas jóvenes en condición de discapacidad para que puedan acceder al transporte. De otra manera, pues tienen que tomar un taxi u otro tipo de medios. Entonces, el acceso físico es muy importante. La Convención dice que el acceso al entorno físico, social, entonces vamos al fútbol, por ejemplo, vamos al estadio, y en el estadio tiene que haber rampas, tiene que haber mecanismos para que las personas puedan acceder de manera adecuada. En el entorno económico, los centros comerciales, los diferentes negocios tienen que disponer de mecanismos para que las personas puedan acceder de manera adecuada. Y lo mismo dice que los entornos culturales.
Entonces, si vamos a un concierto, si vamos a una exposición, si vamos a un museo, si vamos a un carnaval, a la media torta, bueno, a diferentes espacios, pues hay que pensar siempre en la accesibilidad y la movilidad de las personas mayores. Eso debe estar reglamentado porque hace parte de la garantía de los derechos que tenemos las personas mayores, y aquí en este caso también hablamos de las personas con limitaciones que están en condición de discapacidad, ¿sí? Condición de discapacidad. También dice que no solamente el acceso tiene que ver con... bueno, también en las ciudades se ha reglamentado y se pide que las administraciones públicas en los andenes construyan declives, rampas para que las personas que vayan en sillas de ruedas pues no tengan que bajar el andén de manera brusca, sino que puedan subir y bajar de manera adecuada por toda la ciudad, ¿cierto? Entonces, si eso no sucede, pues realmente hay partes donde hay unas trampas muy complicadas, la gente saca para el parqueo de los carros, hace una pavimentación y deja un declive, y ese declive pues tiene que estar pensado para que las personas con discapacidad puedan movilizarse. Pero también dice que no solamente contempla el acceso físico, sino que aquí está planteando algo que ya habíamos dicho, y es el acceso a las telecomunicaciones, a la información, la comunicación, incluidos los sistemas tecnológicos de información y comunicación. Estamos hablando del acceso a Internet, que en alguna de las charlas que tuvimos anteriormente hablábamos de que era muy importante que se convirtiera en un derecho. Aquí el artículo 26 de la Convención está diciendo, ni más ni menos, que las personas mayores tenemos el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en nuestros hogares como en otros espacios públicos. Bueno, muy interesante este tema. Miremos qué más dice este artículo. Mucha atención. Los estados parte también adoptarán las medidas pertinentes para a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. B. Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para la persona mayor. C. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que enfrenta la persona mayor. D. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para asegurar su acceso a la información. Bueno, aquí ya le dice específicamente a los estados que eso no es una declaración de amor, una declaración de general y retórica, sino que le dice que los estados partes también adoptarán medidas para desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de las normas mínimas y directrices para la accesibilidad a las instalaciones y servicios abiertos al público. El Estado debe, como ya lo hemos dicho, seguramente ya hay una normatividad, pero tiene que mejorarla, porque antes creo que tenía que ver más con el tema de discapacidad, ahora también hay que mirar algunos temas que tienen que ver con la persona mayor. Es obligación del Estado, al suscribir esa Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, hacer esta actividad. Eso le corresponde al Congreso de la República. Puede ser a iniciativa de alguna de las dependencias, que entre otras cosas en Colombia no hay una dependencia, no hay un ministerio del adulto mayor, no hay un instituto del adulto mayor, no hay un departamento administrativo del adulto mayor. Habría que pensar cuál es la instancia que va a liderar este tema, porque este momento está en el Ministerio de Salud como si la vejez fuera una enfermedad más. Eso hace parte de la estigmatización que sufrimos las personas mayores. Ser adulto
es sinónimo de enfermedad. Luego, su ubicación en la oferta pública que hace el Estado es para la salud. Entonces nos colocan allá, no señor, eso hace parte de la estigmatización que el Estado está obligado a superar y que tiene que empezar por dar ejemplo y definir que la edad adulta no es una enfermedad y que debe haber una institución especializada para ese tema. Dice en el literal B que asegurar que las entidades públicas y privadas proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público y de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para la persona mayor. No puede suceder que yo voy a la personería y la personería, para llegar a la personería son unas escaleras y no hay ascensor o no hay una rampa. Entonces los funcionarios y las administraciones en todos los niveles tienen la obligación de disponer de instalaciones que cumplan con esas condiciones. Eso es importante que todos lo sepamos. Dice que además hay que ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que enfrenta la persona mayor. Entonces no podemos decir que el programa de adultos mayores está en un sitio donde no se puede llegar fácilmente, en donde para llegar hay que subir escaleras o no hay rampas, etcétera. Eso es importante que lo tengan presente a la hora de buscar los espacios y sobre todo de construir las obras, tienen que cumplir con esos estándares. Pero además les dice que deben promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para asegurar su acceso a la información. Entonces vamos a preguntarle al ministro de las TIC, señor ministro, ¿cuáles son las políticas que promueven las formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para asegurar su acceso a la información? Tiene que haber algún modo preferente. Deben hacerse acciones afirmativas para garantizarnos este derecho que está muy ligado pues, con las personas jóvenes, las personas estudiantes, los adultos, pero que para los adultos mayores no se les hace mucho énfasis. Entonces es necesario que el Estado también resetee su cerebro, su forma de entender las cosas y todas las dependencias procedan a ponerse en modo Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, porque todas las dependencias tienen que ver con la implementación y garantía de los derechos de las personas mayores. Entonces, muy interesante. Vamos a ver qué más nos dice esta convención en su artículo 26. Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet, y que éstas sean accesibles al menor costo posible. F. Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor. G. Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que haya asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente. H. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor. Bueno, aquí ya la convención nos está diciendo cosas más puntuales. El numeral E dice que los estados deben promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y la comunicación, que lo habíamos dicho nosotros aquí que debía ser. Dice que incluida el Internet y que éstas sean accesibles al menor costo posible. Bueno, entonces el tema del Internet está claro y vamos a escribirle al ministro de las TIC a ver cómo reglamentan ese tema. Por ejemplo, las tarifas del celular pueden tener una tarifa diferencial de acuerdo a la edad de la persona. Hay muchas posibilidades de reglamentar esta parte
de la convención que hoy hace parte de la ley 2055 de nuestro ordenamiento jurídico y que ya fue revisada por la Corte Constitucional y que constituye un compromiso de nuestro país con la comunidad internacional en la lógica de que somos garantes, somos una nación. Colombia es una república garante de los derechos de las personas mayores. Para eso es importante que tanto las entidades nacionales como las departamentales y las municipales estén sintonizadas y cumpliendo. El primer deber de todo funcionario público es, cuando se posesiona, es cumplir la Constitución y la ley. Pues aquí hay una ley que hay que cumplir y todos debemos, desde el funcionario más humilde hasta el más importante de nuestra nación, tienen que formarse, entender esta convención y actuar en correspondencia. Pero además dice que deberá propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a las personas mayores. Eso es fundamental. Incluso creo que hay alguna sentencia de la Corte Constitucional en la que le dice a una EPS que si la persona que tiene que ir a la consulta o a reclamar medicamentos, el acceso es muy difícil y no tiene los medios, no dispone de los medios, le corresponde a la EPS enviarle un vehículo para que lo recoja y vuelva y lo lleve. Y hay transporte para ese tipo para ir a las terapias, para ir hacia otras situaciones. Pero el tema del transporte público es muy importante que lo tengamos presente. Tenemos metro en Medellín, algún día lo tendremos en Bogotá y seguramente en las grandes ciudades también como Cali, como Barranquilla, como Bucaramanga, podrán en algún momento también ir construyendo los transportes que son como los más amigables con el medio ambiente, que son los metros. Pero digamos, los transportes vehiculares articulados, que son los del Transmilenio, el mío, tienen diferentes nombres en cada ciudad, pues han contribuido a mejorar la calidad del acceso, porque uno entra a esos sistemas por una rampa y pues ya no necesita, y ese sistema tiene que tener sitios, rampitas para que las sillas de ruedas o las situaciones que tengan personas de movilidad se puedan resolver fácilmente. Y dentro de los servicios de transporte, pues hay unos sitios, por ejemplo, para colocar las sillas de ruedas, y hay unas sillas especialmente diseñadas o rotuladas para las personas mayores, para las personas en situación de discapacidad, para las señoras gestantes que están embarazadas, o pues para las personas que van a veces con niños de brazos, las lactantes. Entonces, esas sillas están allí reservadas. También hay que educar a los jóvenes para que no se suban en ellas y se hagan los dormidos, porque esas sillas pues tienen esa función social. Pero debería existir un día a la semana, por ejemplo, o unos horarios especiales para que las personas mayores puedan movilizarse de manera gratuita. Eso hace parte del derecho a la movilidad. Dice que promover iniciativas en el servicio de transporte público para que haya asientos reservados para personas, ya lo dijimos. Y dice dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor. Bueno, entonces es necesario que se generen señalización y se haga una campaña de promoción de los derechos de las personas mayores. A veces a mí me ha pasado y tengo ahí una pelea con una entidad que no voy a decir cuál, que no puso la señalización de fila preferente, pero siempre solamente hay una persona atendiendo y dice que no atiende sin una fila. Entonces yo le digo, mire, eso no es decisión. Ya he hablado 2 veces con la persona encargada de la administración de esa sede. Digo, eso no es una cuestión de decisión de ustedes, eso está reglamentado en la ley. Entonces ustedes no están cumpliendo con la ley. Entonces uno a veces tiene que volverse un poquito, con toda la amabilidad del caso, porque uno no debe ser pues agresivo ni grosero, sino pues debe decirle, mire, significa preferente
en el diccionario es esto. Entonces, eso significa que a las personas que tienen cierta edad, que tienen cierta limitación física o que están en estado de gestación, en caso de las mujeres, pues tienen, la ley les da un derecho preferente que usted tiene que cumplir. No es si usted quiere o no quiere, no es potestativo de cada quien. Bueno, entonces ya hemos analizado el tema del derecho de la persona mayor a la accesibilidad y a la movilidad personal. Es un tema muy interesante, muy importante y contribuye a nuestro bienestar y al ejercicio de nuestros derechos. Entonces, las invito y los invito a que reflexionen en su municipio, en su espacio donde normalmente se desenvuelven, cómo se puede mejorar ese tema. ¿Ustedes cómo creen que se puede mejorar? Y cuando encuentren un espacio con las autoridades, un foro, un cabildo abierto, la consulta, ya podemos decir que de acuerdo con el artículo 26 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, se requiere que nos construyan un entorno amigable, accesible y cómodo para que las personas mayores podamos tener una movilidad adecuada. Bueno, entonces para finalizar, quiero decirles que ya pasó el tiempo el periodo para que los consejos aprobaran los planes de desarrollo municipal y las asambleas aprobaran los planes de desarrollo departamentales. Les estamos pidiendo que empiecen a conseguirlos, ya el plan aprobado por el Consejo, Plan de Desarrollo 2027, 2024, 2027, y lo mismo los de los departamentos donde ustedes viven, para que empiecen a hacer la lectura de esos planes, porque les voy a enviar el sábado una guía donde ustedes podrán ir revisando qué aspectos están contemplados y también identificando qué aspectos no quedaron contemplados en los planes de desarrollo, porque al final les voy a pedirles que envíen también una notica a sus mandatarios locales y departamentales, pues diciéndoles que muchas gracias por haber incluido a los adultos mayores en tales aspectos, pero que les sugerimos que genere recursos y genere programas dentro de su plan para los que le hacen falta. O sea, que está en deuda con la población adulta mayor. Entonces, esa va a ser una de las actividades finales de nuestra aula taller. Les agradezco muchísimo su atención en el día de hoy. Vienen cosas muy interesantes en este proceso. El sábado les voy a indicar cuáles son las 4 o 5 cosas básicas que ustedes tienen que acreditar ya para terminar nuestro proceso, y lo vamos a dejar de manera tal que todas y todos puedan terminar su semestre de manera satisfactoria y exitosa. Mil gracias, les deseo una feliz semana. Con quienes quieran nos vemos a las 8 de la noche por el Zoom. Feliz semana.